Bienvenidos a Saber Vivir a la hora de costumbre, con la comida más cerca y la cocina a punto. Y si toca rebozado, atención a la regla de 3. 1, 2 y 3, como los pasos del rebozado: harina, huevo y pan rallado. ¿Y cuál es la opción más nutritiva y saludable? Pues enseguida lo vais a descubrir, como la del chocolate, tan tentador, tan suculento, pero ojito a la etiqueta, que toca examinar el chocolate a la taza, la crema de cacao, el cacao en polvo y hasta la galleta rellena de chocolate. Rica seguro, pero menos saludable que la verdura, como esta preciosa lombarda, la col más llamativa y un seguro de salud contra el cáncer y las enfermedades del corazón. Pero si ahora sientes apetito y no precisamente de lombarda, sino más de chocolate, ¿eso es realmente hambre? ¿Y qué tipo de hambre es? Pues una experta en psiconutrición nos lo va a resolver, porque hay que comer cuando tenemos hambre de verdad, sin hacer caso a tantas ideas que se cuentan de lo que engorda y lo que no, de qué comer y cómo comerlo para que nos haga más o menos efecto en el organismo, mitos sobre alimentación y también sobre medicación, empezando por el famoso ibuprofeno, que tanto se toma para aliviar el dolor y no siempre bien, como vais a comprobar, que con dolor, por supuesto, no tenemos que vivir, sino buscando el placer más saludable, el placer que da el ejercicio y una buena alimentación, empezando por el tentador chocolate. Y mejor si es chocolate negro, como el de estas trufas caseras sin azúcar añadido que nos ofrece hoy la mamá repostera de Saber Vivir, Alma Obregón. Hoy vamos a darle sabor y color a nuestro día. Vamos a hacer unas trufas súper chocolateadas de chocolate sin azúcar. Para preparar nuestras trufas necesitamos 140 mililitros de nata de montar, 200 gramos de chocolate negro sin azúcar, coco rallado y sprinkles de colores. Para comenzar vamos a poner a hervir nuestra nata en un cazo. Mientras calentamos la nata vamos a picar el chocolate. Vamos a ir colocando el chocolate en un bol. Cuando comience a hervir, vertemos la nata sobre el chocolate troceado. Esperamos unos segundos y después removemos para que emulsione. Una vez nuestra mezcla es homogénea y no queda ningún trozo de chocolate, vamos a verter la masa en una bandeja y vamos a dejar enfriar 3 o 4 horas hasta que esté bien firme. Filmamos y a la nevera. Una vez se ha enfriado la mezcla, podemos hacer las trufas y rebozarlas, por ejemplo, en sprinkles de colores o en coco rallado. Vamos a ir cogiendo porciones de masa del tamaño que queramos. Está un poquito fría, pero con el calor de nuestras manos, enseguida le podremos dar la forma de trufa, redondita, y la podemos meter en el rebozado que más nos guste. Ya tenemos listas nuestras trufas de chocolate sin azúcar, que son perfectas porque a todo el mundo nos gusta el chocolate, pero es importante tomarlo sin azúcar y con un alto contenido en cacao. En forma de trufa, de bombón o de tableta, lo que nos gusta el chocolate, si es que no hay alimento más tentador, Beatriz. Tentador para el paladar y tentador por su cremosidad, y cuanto más dulce, mejor. Pero no tenemos que caer en la trampa, Miriam. Uy, pero ¿dónde está la trampa? Si pone chocolate negro, chocolate puro, o lo parece. Mira, para empezar, la normativa no especifica qué características tiene que tener el chocolate negro o el chocolate puro, así que lo pone el fabricante a su conveniencia. Y no debemos fiarnos de ese chocolate que tiene una apariencia muy negro, de chocolate negro, porque a lo mejor lleva otros ingredientes que no se corresponden con lo que esperaríamos que es el chocolate puro, que es lo más parecido a un 100% cacao, ¿no? Bueno, pues vamos a analizarlo paso por paso, chocolate por chocolate, empezando por este. El riquísimo chocolate a la taza que nos venden listo para calentar y para servir. Claro, ¿y sabes por qué está tan rico, Miriam? ¿Por qué? Porque tiene un 20% de azúcar. Vaya. Sí, no podía ser de otra manera. El resto es leche, tiene un poquito de almidón para espesar y cacao, lo que se dice cacao, muy poquito, en torno a un 3%. Es más, te voy a decir que ni siquiera es chocolate a la taza. ¿Cómo que no? No, legalmente el chocolate a la taza son esas tabletas que tienen que tener como mínimo un 35% de cacao y que pueden tener como máximo un 8% de harina. Por eso, cuando vamos al etiquetado, a la letra pequeña, lo que vemos es que pone preparado de bebida láctea al cacao.
Esa es la denominación de venta y lo que nos está diciendo que no es un chocolate a la taza. Por eso pone chocolate por un lado y a la taza pues por otro, lejos. Y si pone chocolate familiar a la taza, ¿eso cómo le sienta a la familia? Pues a la familia, no sé, al paladar seguro que muy bien, pero de calidad es una calidad inferior. El chocolate familiar a la taza son las tabletas que tienen menos cacao, un mínimo de un 30%, y que llevan más harina o almidón, hasta un 18%. ¿Para qué se añade esta harina? Pues para reducir los costes y además conseguir ese espesor que tanto le apetece al fabricante. Claro, en taza se toma este tipo de chocolate y en vaso este otro, el cacao soluble de toda la vida, listo, pues eso, para desayunar, por ejemplo. Sí, un cacao que no es cacao, Miriam. No es cacao, no. Este cacao de desayuno, el clásico, en realidad es un preparado alimenticio al cacao. Eso es lo que pone la letra pequeña. Y cuando vamos a la lista de ingredientes nos encontramos con que el cacao no es el primer ingrediente. El primer ingrediente es el azúcar. Tiene hasta un 75% de azúcar. Luego tiene un 20% de cacao, más o menos, cacao en polvo desgrasado, y el resto pues es una crema de cereal que es harina de trigo y cebada malteada. Eso es lo que tiene el cacao de desayuno de toda la vida. Pues hablando de calorías y de azúcar, ¿qué nos cuentas de esa crema de cacao para untar? Te voy a contar, ¿qué te voy a contar? La verdad, Miriam, que esta crema, fíjate, tiene un 50% de azúcar. Del resto, el 15% más o menos es cacao, cacao en polvo y manteca de cacao, así a ojo, porque realmente no lo declara. ¿Y cómo conseguimos esa untuosidad? Pues a base de grasas, grasa de palma, grasa de girasol refinado, que se unen, que da esta textura tan homogénea gracias a la lecitina de soja, un emulgente. Y ya para mejorar un poquito más el sabor, aroma de vainilla, que es en definitiva poco cacao, mucha grasa que no es manteca de cacao y muchísimo azúcar. ¿Y si nos la ofrecen sin azúcares añadidos e incluso sin edulcorantes? Pues el término sin azúcares añadidos en este caso es poco preciso, al menos con la idea que nosotros tenemos que es sin azúcares añadidos. Eso es cierto, no lleva azúcares añadidos, no lleva azúcar de mesa, pero vemos que sí que tiene azúcar. ¿De dónde procede este azúcar? De los ingredientes que se utilizan para endulzar. Por ejemplo, la pasta de dátil. Por eso, en la tabla nutricional vemos que tiene un 20% de azúcar, aunque no lleve azúcar, y por eso está dulce, aunque no lleve edulcorante. Tenemos que fijarnos también en el resto de ingredientes. Lo ideal sería que llevasen manteca de cacao como grasa, pero suelen usarse cacaos desgrasados. Así que la mejor alternativa sería un aceite de oliva virgen extra. Pues me temo que aceite de oliva tampoco llevan esas galletas rellenas de chocolate. Y te temes bien, Miriam, porque estas galletas lo que llevan es una grasa de palma, un aceite de girasol refinado, cualquier cosa que no es manteca, que realmente es un ingrediente de mayor calidad y por lo tanto más caro. Y tenemos todo el azúcar de la galleta, todo el azúcar del chocolate, es decir, harina refinada, el 50%, azúcar un 30% y de cacao, pues muy poquito, un 5% más o menos. Bueno, y digo yo, si el cacao ya tiene su propia grasa, que es la manteca de cacao, ¿por qué se desgrasa y se añaden otras grasas? Pues lo podemos intuir por el precio. La manteca de cacao, Miriam, es un ingrediente muchísimo más caro, así que si se quita, reducimos los costes. Tenemos que tener en cuenta que hay una norma de calidad que describe los chocolates, por lo tanto tienen que tener un porcentaje mínimo de cacao, un porcentaje mínimo de manteca. Por ejemplo, el chocolate con leche, pues tiene que tener un 25% de cacao. Lo que nos importa son esos otros ingredientes que se usan para conseguir el chocolate completo. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues mira, tenemos que aprender a leer las etiquetas, no centrarnos solo en el porcentaje de cacao que aparece en el frontal, porque puede ser muy elevado y luego nos damos cuenta de que no es tanto. Esto es especialmente importante cuando tenemos un chocolate relleno, por ejemplo con naranja, o tenemos galletas rellenas de chocolate, o un chocolate con frutos secos, con almendras o avellanas. El porcentaje del frontal es el porcentaje de cacao respecto al chocolate, pero si le damos la vuelta y vemos la lista de ingredientes, vamos a ver el porcentaje de cacao respecto al total del alimento y ahí vamos a ver que es mucho más pequeño.
Pues a mirar bien la etiqueta y a disfrutar del buen cacao. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Cuidemos de nuestra salud buscando el placer en alimentos de verdad, el placer de comer y el placer de vivir con buen humor y la vitalidad que derrocha gente tan sana como este pedazo de actor, Fernando Cayo. Y así se cuida antes de salir al escenario. ¡Arriba el telón! Hola, soy Fernando Cayo. ¿Queréis saber cómo me preparo cada día para la función? Acompañadme. Me cuido, yo creo que no de una manera muy extrema, pero sí constante. Salgo a correr por donde vivo, en el campo, y hago todo tipo de ejercicios que tienen que ver con mantener la respiración y lo cardiorrespiratorio bien ágil y bien vivo, ¿no? Mira, todos los días yo llego al teatro, me cambio, me pongo ropa cómoda y empiezo a calentar. Y realmente voy poniendo un poquito de consciencia en el cuerpo, y eso para estar aquí en el escenario es fundamental. Y voy buscando todas las posibilidades de movimiento de cada una de las articulaciones. Pueden ser unos 10 minutos, un cuarto de hora, y luego ya paso a otras cosas. Yo llevo entrenando prácticamente a diario desde hace muchos años. Y luego de repente... bien caliente y bien activo. Este trabajo es un trabajo muy exigente. Hemos estado rodando La Casa de Papel, por ejemplo. Repetías 60, 70 veces la misma secuencia, y eso requiere tener mucha concentración, mucho poder mental y mucha resistencia física. Luego necesito una preparación vocal específica porque cantamos y tocamos el piano, que ese es otro añadido. En el triple trapecio de Trípoli, tres tristes triunviros trabajaban trigonométricamente trastocados. Bueno, y después de todo esto, ya estoy preparado para empezar el espectáculo. Que el mundo está loco, rematadamente loco, todos locos menos yo. Y si os ha gustado y queréis ver más, aquí, en El peligro de las buenas compañías. Es un texto maravilloso, muy divertido, de Javier Gomá. Es una comedia musical con toques de cabaret y de clown. Tiene un regusto por momentos así como clásico, pero al mismo tiempo hablando de una problemática muy contemporánea. La condena de tener a alguien a tu lado que es perfecto y que lo hace todo bien, ¿no? Y que todo el mundo a tu alrededor te diga, bueno, ¿y tú por qué no lo haces como él? Algo muy importante para sentirte bien es el buen humor, el ver cosas que te diviertan, que te hagan reflexionar y que te hagan reír. Pues para mí saber vivir tiene que ver con saber poner conciencia en cada cosa que hacemos. Aportar algo de valor al mundo y al pedazo de cachito de vida que nos ha tocado vivir. Cómo se cuida ese gran actor para estar en forma, ¿eh? Flexiones y piruetas arriba y abajo antes de cada función. Y si salen agujetas, pues habrá que poner alivio, que de toda la vida se ha dicho, agua con azúcar contra las agujetas. No, pero es que de toda la vida se ha pensado que ese dolor tan característico de las agujetas era porque en el músculo se formaban unos cristalitos de ácido láctico y que tomar azúcar lo prevenía. Y la verdad, Miriam, es que no. Si haces un ejercicio muy intenso al que no estás acostumbrado, tendrás agujetas. Y si bebo un vaso de agua con azúcar, tendrás agujetas. Y si no me lo bebo, pues tendrás agujetas. Porque el mecanismo de producción es otro. Sabemos que se produce por unas microroturas de la fibra muscular y la inflamación que se provoca en esos puntos. ¿Qué queremos intentar prevenir las agujetas? Menos agua con azúcar y más intentar hacer ejercicio progresivamente, poco a poco, para intentar, en la medida de lo posible, que no aparezcan. Que el agua con azúcar, Miriam, es un mito y de los gordos. Pues nada, dicho y hecho. Mito que cae. A beber vasos de agua sí, pero a beberlos sin azúcar. Y no un vaso, no, 8 vasos de agua, que así tenemos esos 2 litros al día, que se suele recomendar, sobre todo con el calor. Tenemos que beber lo que dicte nuestra sed. Y nuestra sed, que es muy lista, Miriam, en los días de más calor nos pedirá beber más, si hacemos más ejercicio nos pedirá beber más. Se va ajustando a nuestras necesidades. Y segundo, que el agua que tomamos no solo son los vasos de agua bebidos uno detrás de otro, que también hay agua en la sopa, en las cremas, en la fruta, en la verdura. Que no, que más vegetales, que más fruta, que más verdura, y para calmar la sed, eso sí, agua.
Vale, vale. ¿Y agua mejor entre horas o con la comida, que según cuando te la tomes ayuda a adelgazar, engordar, ¿no? El agua ni adelgaza ni engorda, ya sea en ayunas, entre comidas, durante, después, da absolutamente igual. Hombre, lo que sí es cierto es que si tú diariamente bebías refrescos azucarados, bebidas con alcohol y de repente de un día para otro te pasas al agua, vas a notar que baja tu peso. Pero no es tanto por lo que bebes, sino por lo que dejas de beber. Claro. Que no es mala idea, por cierto, que nos pasemos a beber agua. Otro mito que cae entonces, Sí. agua para beber. Y si lo que de verdad quieres es adelgazar, pues te quitas el pan, que es lo primero que te quitas cuando quieres perder peso. Bueno, cuidado que alguno dice, no, yo pan no, que engorda mucho y se toma 2 raciones de churro. Pues igual lo estamos estropeando. Miriam, a ver, recordemos, mejor pan que magdalenas, ¿sí? Sí, Mejor pan 100% integral que pan blanco. sí, claro, Mejor pan acompañando de un poco de aguacate que de foie gras. por supuesto. Eso queda claro, ¿no? Sí. A ver, es cierto que el pan rico en hidratos de carbono, igual que la pasta, igual que el arroz, hombre, es algo muy calórico y no tenemos que tomar grandes cantidades, sobre todo si no hacemos actividad física habitual. Dicho esto, una rebanadita de pan 100% integral con un poquito de tomate, con aceite de oliva, queso fresco, eso es maravilloso. Y además es que el pan está elaborado con cereales. Eso sí, hay quien prefiere no tomar esos cereales, sobre todo si llevan gluten, porque así dicen, pues eso les sienta mejor y además eso les ayuda a adelgazar. No sé. El gluten ni engorda ni adelgaza. Nada. Lo que sí es cierto es que si empiezo a hacer una dieta sin gluten y la primera medida que tomo es quitar las magdalenas, quitar las galletas, quitar los croissants, quitar algunos pasteles, disminuir el consumo o quitar por completo de pasta, ¿sabes? Oye, pues igual resulta que si quito todos estos alimentos y los reemplazo por vegetales, pues controlo el peso. Si tengo una intolerancia al gluten o si tengo una sensibilidad al gluten, pues debo evitarlo. Pero si no es así, no es ni más ni menos saludable tomar más o menos gluten. Cuidado, eso sí, que detrás de muchas etiquetas sin gluten, con esa apariencia de algo saludable, Sí. pues se esconde a veces alguna estrategia, un poco de marketing, y a veces es sin gluten, pero es con azúcar, con grasa añadida. Entonces, cuidado, que la etiqueta de sin gluten no siempre significa más saludable. Un cacao azucarado para disolver en leche, aunque ponga sin gluten, no es saludable. Claro. Y tampoco tiene fundamento científico el tomar los hidratos y las proteínas por separado. Hay quien basa en eso su dieta. Yo creo que tenemos que preocuparnos más que de cómo separar, cómo mezclar. Mira, nosotros no comemos nutrientes, comemos alimentos y la mayoría de ellos pues tienen una composición variada de los nutrientes. Tenemos que mezclar de esa manera maravillosa ese famoso plato ya que tanto utilizamos, el plato de Harvard, que nos dice básicamente y en resumen que la mitad de lo que comamos tiene que ser frutas y verduras. Y la otra mitad, o bien legumbres, o bien una proporción de proteínas de buena calidad y cereales 100% integral. Como grasa, aceite de oliva y para beber, agua. Más fácil, Miriam. Pues abajo todos esos mitos y sí, a tomar mucha fruta, mucha verdura, sobre todo cuando esas frutas o verduras tienen calorías negativas, ¿no? Como el pepino y la manzana. A ver, calorías negativas, un negativo a esa idea. Todos los alimentos tienen calorías, en mayor o menor medida, pero siempre son en positivo. No, es que verás, si tú tomas un alimento que tiene muy pocas calorías, a lo mejor consumes más calorías masticando el alimento y en la digestión que la caloría que tiene el alimento. A ver, todo tiene calorías, por supuesto. Hay que comer pepino, hay que comer manzana, claro que sí, y otras frutas y verduras, vegetales siempre que podamos. Es más que positivo. Es más, yo te diría, ¿cómo vamos a decir que es negativa la caloría de una fruta? La caloría de una fruta no es que no sea negativa, es que es positiva, es que es muy positiva para tu salud. Más fruta, más verdura y ahora se dice también lo de menos carne. Digo ahora porque antes era todo lo contrario. Se recomendaba tomar más carne porque eso significaba que uno iba a estar más fuerte. Bueno, es que antes a veces era muy difícil conseguir comer carne, Miriam, y afortunadamente pues esos tiempos pues han pasado. Ahora mismo la verdad es que no estamos en momentos de estimular a comer carne, ¿no? Comemos carne por encima de nuestras posibilidades y a veces carnes procesadas, embutidos. Lo que tenemos que tender es a quitar esto y a buscar opciones más saludables. Está absolutamente demostrado, Miriam, que personas que no toman nada de carne ni tienen menos niveles de proteína, ni tienen más anemia, ni tienen menores niveles de hierro que las personas que sí toman carne. Así que vamos abajo con el mito de que es obligatorio tomar carne para cuidar nuestra salud. Has hablado del hierro, tienen relación con los glóbulos rojos, ¿no? Claro que sí, el hierro es fundamental para la hemoglobina, para el glóbulo rojo, tan importante para transportar el oxígeno por nuestra sangre. No, lo digo porque hay algunas personas que piensan que el limón se come los glóbulos rojos. Y sin embargo, si tomas limón en ayunas, te viene muy bien para depurarte, pues para adelgazar y que incluso es muy digestivo con agua. A ver, el limón formidable como cualquier otro cítrico, estupendo, pero siempre que le ponemos la etiqueta de superalimento, algo va fallando
ácido, ni el limón es un veneno para nuestro glóbulo rojo, ni depura ni falta que le hace a nuestro organismo porque ya sabe depurarse solo, ni es adelgazante, da igual en ayunas que no en ayunas. Mira, lo que sí es importante es que si vas a tomar una bebida de limón, que sea limón-limón, ¿eh? Que a veces cuando pones refresco de limón, lo que menos tiene es limón. Venga, entonces el limón en ayunas no vale para nada y el ajo se le atribuyen muchas propiedades. Bueno, las propiedades que tiene cualquier hortaliza fresca. Estupendo ese ajo, pero una vez más, cuando queremos decir que es que, no, que es que esto es prácticamente un antibiótico, que es poco más que una vacuna, que cuando queremos aportar grandes propiedades milagrosas a un solo alimento, pues normalmente nos estamos equivocando. ¿Sabes qué es lo único absolutamente cierto, Miriam, del ajo? ¿Qué? Que si te lo tomas crudo, completamente crudo, deja un sabor que se repite un poco. Así que abajo con el mito de considerar el ajo como un gran superalimento. Pues menudo repasito nos has dado, si es que al final todos son mitos y los mitos son. Muchas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Menos carne, más verdura y más pescado. Pescado y marisco, como la sepia o el choco. Y a por el que nos vamos, de pesca, a pescar choco en la ría de Vigo. Y menudo choco. Estamos aquí en Redondela, cesantes, en la ría de Vigo. Hoy vamos a la pesca del choco, con un arte tradicional, la nasa. Empecé con esto hace 11 años, que no contaba de estar yo al mar a estas alturas, pero bueno. Sí, mira, aquí cogemos la boya, que es la baliza, donde indica lo que tenemos, ¿no? Tenemos aquí el folio del barco, el nombre, folio, y lo que es, nasa del choco. Pues no se saca del mar, se levanta, se coge lo que tenga y se echa otra vez, queda en el mar. Una jaula rectangular y tiene una boca por la cual entran los chocos a desovar. Cada huevito de esto sale un choco. De lo que tenemos probado a lo mejor es la rama de pino. Al cabo de unos 40 días aproximadamente, dependiendo también de la temperatura del agua. Si hay una temperatura un poquito más alta, es algo menos. Podemos tener choco todo el año. La época buena es esta, a partir de febrero, marzo, abril, mayo, es la época fuerte del choco. La echamos ahí, se queda ahí hasta mañana, se levantará otra vez. Mira, aquí ya vienen 3 buenos. Este, por ejemplo, es una hembra, se le ve las manchas aquí. Tiene aquí un punto negro, ¿no? Y otro aquí. Hoy, por ejemplo, va a ser un buen día. No tenemos límite, pero bueno. El choco de Redondela es especial porque aquí se dan unas circunstancias entre agua dulce, agua salada, la marisma esta que hay aquí, el platón, que lo hace único. Lo hace el choco de Redondela, el mejor choco del mundo, ¿no? Por algo tiene la fama. Ahora vamos a seleccionar por tamaños para pesarlos y etiquetarlos. Estos grandes andan sobre el kilo. Estos son más gruesos, más un sabor, tienen más textura, más grosor. El grande se usa mucho para la empanada. Y hay quien le gusta el pequeño, que es más sabroso, porque es más fino. Lo etiquetamos, va para la cámara y a que lleguen, espera a que lleguen los compradores. El choco se puede preparar de muchas formas, ¿no? La forma tradicional es el choco guisado. Choco en su tinta, se suele hacer con arroz o patata frita. Si vamos a intentar hacer una hamburguesa de choco, hacemos un guiso de choco, dejamos que el choco se enfríe, lo picamos todo a cuchillo y lo mezclamos con tetilla. Le echamos un poquito de alioli, unos brotes tiernos y le mezclamos una crema de pimiento de piquillo con cebollino encima. La verdad que la combinación es una combinación bastante buena. Es rico en vitamina E y en yodo, el choco, y ya ves, es un plato bastante saludable. El secreto para que el choco quede bien, quede meloso, es hacerlo con un poco de cariño, hacerlo despacio, tranquilo, para que quede suave y quede bastante sabroso. Sí, es súper versátil. Hay de todo, empanadas, hamburguesas, croquetas, hay de todo ya ahora mismo. Choco o sepia, pulpo y calamar de la misma familia. Son, como lo son la lombarda, el repollo y todas las coles, verduras de la huerta con fama de ser las mejores, antioxidantes, nutritivas, ligeras. Vamos, Andrea, que lo tienen todo. Claro que sí, Miriam, es que las coles tienen casi de todo, pero como cualquier hortaliza. Y es porque son nutricionalmente muy densas, que significa que tienen muy poquitas calorías, pero calorías muy bien aprovechadas, llenas de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra. Así que cuando vayamos al mercado, cualquier col, la de temporada, la más económica, nos la llevamos y a nuestro plato. Y seguramente la que más nos llame la atención en el mercado sea la col lombarda, con ese color morado que tiene.
Claro, y es que eso es un color muy bonito y es un pigmento antioxidante en concreto que se llaman las antocianinas, que le da un valor potencial antioxidante y nutritivo muy grande. ¿Y por qué a veces ese color es más oscuro y a veces como más apagado? Depende. Claro, porque las antocianinas tienen truco y es que pueden cambiar su color con el pH. Entonces, si se cultiva en una tierra más alcalina, tiene como una coloración más azul. Y en una tierra más ácida, salen como con un color más moradito o rosa. Y también puede depender del tipo de la especie de lombarda. Y además cuando te pasas cocinando las coles, enseguida se les va el color. Claro, y que se les vaya el color es sinónimo de que están perdiendo antioxidantes que se destruyen con el calor. Igual que pasa con muchas de las vitaminas que tienen las coles, destacando esa vitamina C, que enseguida con altas temperaturas se pierden. Y en concreto, uno de los antioxidantes más potentes de las coles, que son los sulforafanos, que también se nos van con el calor. Y ahí además lo notamos fácil, porque son los que desprenden ese olor a azufre tan característico que tienen las coles, que no nos suele gustar mucho. Pues significa que estamos perdiéndolo. Por eso yo siempre recomiendo que las cocinemos poquito tiempo, a temperaturas no muy altas, y además que no siempre utilicemos cocción en agua, porque en el agua muchos de estos nutrientes se arrastran y se van al líquido de cocción, y si la vamos a desechar es que perdemos muchísimo valor nutricional por el camino. Entonces las coles mejor al dente o incluso crudas, si no sientan bien. Sí, es que no hay ningún problema en consumirlas crudas. Cruda, de hecho, va a conservar el 100% de los nutrientes, pero tanto que también va a conservar toda la fibra, y es una fibra muy potente, en concreto la celulosa, que es la que va a hacer que nos cueste tanto digerirla cuando está en crudo y que incluso puede dar gases y hasta nos puede caer pesada en la digestión. Por eso yo siempre recomiendo que las coles mejor cocinarlas un poquito, aunque sea, por ejemplo, al dente, al vapor 2-3 minutos suficiente, o al microondas, o las trituramos con un pasapuré. Y solamente con eso ya estamos consiguiendo que se vayan a digerir muchísimo más fácil. ¿Y si la tomamos fermentada en forma de chucrut? Pues también es una opción estupenda, porque vamos a tener los nutrientes de la col y además le van a haber añadido microorganismos vivos, normalmente bacterias, que van a hacer que sea un probiótico. Es decir, que tenga microorganismos que vamos a poblar nuestro intestino, en concreto sobre todo el colon, dando grandes beneficios a nuestra microbiota. Y en el proceso de fermentación no se pierden nutrientes, sino que incluso algunos antioxidantes se potencian y ganamos. Entonces hace el mismo efecto en nuestra salud que el yogur. Sí, nutricionalmente yogur y col no tienen nada que ver, pero es cierto que los dos son probióticos porque los dos nos van a aportar esos microorganismos vivos que dan tantos beneficios a nuestra salud. Y además ambos son más digestivos que su antecesor. El yogur se digiere mucho mejor que la leche y la col fermentada se va a digerir mejor que cualquier col a secas. Y encima son idóneos para nuestro sistema de defensas, porque recordemos que en nuestra microbiota intestinal tenemos más del 70% de nuestro sistema inmune o de defensas. Así que a incluir col en nuestros platos fermentada y de postre o entre horas, yogur sin azúcar. Lo que sabemos que también nos aporta el yogur es el calcio, no sé las coles. Sí, el yogur tiene muchísimo calcio, porque procede de la leche, que es uno de los alimentos más potentes en cuanto a cantidad de calcio. ¿Pero de dónde viene el calcio de la leche? De la tierra, y en concreto de la tierra en la hierba que van a pastar pues, las vacas, cabras, y ahí luego va a estar en la leche. Pues esa misma tierra nos puede proporcionar el calcio también a las coles. Por ello tienen muchísima cantidad, sobre todo algunas como la col rizada, el brócoli, el kale, si es que tienen por 100 gramos más cantidad de calcio que los lácteos como la leche. Y además calcio muy biodisponible, es decir, que lo vamos a absorber y lo vamos a aprovechar bien, igual que el de un lácteo. Y un motivo más para consumir coles, nuestra salud cardiovascular. Y es que además tienen otro mineral muy interesante que es el potasio. Y en un equilibrio perfecto, tienen mucho potasio y poco sodio, lo cual nos ayuda a nuestra salud cardiovascular y en concreto a regular o mantener los niveles de tensión arterial. Igual que cualquier otra verdura, hortaliza, fruta, por eso siempre decimos que las comamos a diario. Claro, lo que pasa es que muchas veces al cocinarlas les añadimos sal. Claro, dentro de las verduras la verdad que la sal no es el problema que más me preocupa, pero sí que podemos reducir su aporte de forma muy fácil, añadiendo más hierbas aromáticas, más especias, que en las coles tienen doble función, el sabor y por otro lado, algunas como el hinojo o el comino nos van a ayudar a que podamos digerir todavía mejor las coles y reducir esos gases tan característicos que siempre nos van a dar. Bueno, ojo entonces con la sal al cocinar las coles o al tomarlas fuera de casa.
Claro, pero eso sí, siempre a consumir verdura, todos los días, en cada comida y en cada cena. Es cuestión de ponerse, claro que sí, Andrea. Muchísimas gracias. A ti, Miriam. Pues a poner col en nuestro menú, en nuestra comida, que si el plato está rico, seguro que toda la familia se lo va a comer. Y si se puede cocinar en un plis plas, como nos anima a hacerlo una mamá de 4 chavales que es bioquímica, pues muchísimo mejor. Ella además es experta en nutrición, Fátima Aguirre. Todas las vitaminas, minerales, antioxidantes las tenemos que obtener del consumo habitual y frecuente de verduras. Para hacer, por ejemplo, las muffins de brócoli y queso es una receta súper sencilla que solo tiene brócoli, queso rallado, cebolla y 3 huevos, aceite de oliva, sal, pimienta y listo. Para hacer el plato, pues simplemente cocemos el brócoli 5 minutitos en agua con sal. Una vez que está cocido lo picamos bien finito y en una sartén ponemos a pochar una cebollita y cuando ya esté blandita le añadimos el brócoli y lo rehogamos todo 5 minutitos. En otro bol batimos unos huevos, le añadimos las verduras y lo metemos en un molde de silicona al horno unos 25 o 30 minutos a 180 grados. Y ya cuando pinches con el palillo, cada horno es un mundo y es difícil decirte cuánto tiempo, pinchas con el palillo y cuando esté ya, pues listo. Para hacer unos espaguetis de boloñesa de coliflor en vez de con carne picada, que a los niños ni se dan cuenta de que lleva coliflor y están buenísimos, sofreímos en una sartén la cebollita bien picadita. Cuando esté blanda le añadimos también la zanahoria picada y la coliflor también picadita en trocitos como si fueran los trocitos de la carne picada. Y lo rehogamos todo como unos 10 minutitos, le añadimos tomate natural triturado, salpimentamos, orégano y dejamos a fuego lento chup chup 20-25 minutitos que aquello espese y luego le añadimos unos espaguetis integrales, por favor, ya cocidos y escurriditos, mezclamos bien y oye, unos espaguetis deliciosos. Bueno, pues como habéis visto, en un plis plas tenemos 2 platos listos, fáciles, ricos, sanos y que yo creo que van a gustar a toda la familia. Así que nada, con esto terminamos. No os olvidéis, ser felices y comed bien. Cuidemos cada plato por nuestra salud, cada plato en cada momento del día y como mínimo en las 3. Desayuno, comida y cena, las 3 comidas, Marta. Miri, en las 3 comidas y además añado en los 3 platos de cada comida, es decir, en el primero, en el segundo y en el postre. 3 comidas, 3 platos, 1, 2, 3, aquí lo tenemos. Es que además, Miri, el 3 es un número redondo porque es que lo suma todo. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Pues 3 platos, 3 comidas, claro. Pues como las 3 dimensiones o como los 3 tiempos en los que vivimos, pasado, presente y futuro. Si te pones así, esto también se puede llevar a los platos, ¿eh? Miri, fíjate, el pasado, lo que hemos desayunado, el presente, la comida que nos vamos a zampar en cuanto se termine saber vivir y el futuro, pues la cena que ya va a llegar. Y todo esto es la regla de 3 de una buena alimentación, que Miri, nos la tenemos que saber de memoria muy bien para no meter la pata, ¿eh? Venga, pues que a mí esa regla de 3 me suena a comprar, cocinar y comer. Vale, ¿Son pues 3? 3 son y además está genial porque fíjate que en el cocinar además hay otra regla de 3 más, así una dentro de otra. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Pues la regla de 3 de un buen rebozado. La regla de 3 para hacer un rebozado perfecto, Miri, porque es que, fíjate, tú lo habrás probado, es que hay rebozados y rebozados más ricos, menos ricos, más sanos, menos sanos. Venga, pues vamos a conocer concretamente esa regla de 3. 1, para empezar. Venga, 1, comenzamos con la harina. Claro. Un rebozado que es solo de harina, que es el típico rebozado a la andaluza. 2. El 2, que tenemos los huevos, pues un rebozado con huevo, que es el famoso rebozado a la romana o a la gabardina. Y 3. Y 3, rebozado con pan rallado, que es el rebozado o empanado a la española. Y todo esto suena como muy simple, ¿no? El rebozado de toda la vida. Pero, como pasa siempre en la vida, Miri, lo más simple a veces es lo más difícil de aprender. Y ojo, lo más difícil de corregir cuando llevamos pues un tiempecito rebozando mal. Pues vamos con el paso 1, la harina. Venga, harina, en primer lugar, no vamos a poner una cantidad ingente de harina, es decir, vamos a pasar el alimento por lado y vamos a retirar el exceso. En segundo lugar, vamos a intentar que sea harina integral porque el salvado sabemos que nos va a saciar y va a hacer que comamos menos cantidad. Y en tercer lugar, hay mundo más allá de la harina de trigo, Miri. No solo para aquellas personas que sean intolerantes, alérgicas al gluten o celíacas, sino para probar cosas distintas. Hay otros cereales, tenemos el maíz, tenemos el arroz y también tenemos la harina de garbanzo, que cuando no vamos a utilizar pan rallado queda súper crujiente.
Paso 2, rebozado con huevo, ¿qué te parece? Venga, pues los huevos siempre tienen que ser frescos para que quede todo mucho más suelto. En segundo lugar, podemos hacer un truquito que además hacía mi madre y es, cuando tú tienes el dilema porque tienes ahí una cantidad para rebozar que dices, con un huevo me quedo corta, pero con 2 es que voy a tirar huevo, me da rabia. Vamos a alargar este huevo con un chorrito de leche. Muy buena fundamental. idea. Y llegamos al paso 3, el pan rallado. Venga, pan rallado, Miri. También, si podemos, siempre que sea integral para incorporar este salvado. En segundo lugar, hay mundo más allá de nuevo del pan rallado. Podemos utilizar otros alimentos para enriquecer nuestro rebozado, como los frutos secos. Los frutos secos, como los anacardos, por ejemplo, las nueces, las almendras, van fenomenal. Y en tercer lugar, el tamaño del pan rallado. Es decir, vamos a intentar rallarlo nosotros para que no sea muy finito y cuanto más grueso sea el trocito de pan, más sensación de crujiente nos dará y no tendremos que depender de esta fritura. Y más allá, podemos probar nuevos alimentos como eso que tienes por ahí. A ver. Que se llama panko o pan rallado japonés, como puedes ver. Sí. Y es un pan rallado que es un poquito más grueso, es más crujiente y nos permite hacer unos rebozados sin fritura, súper crujientes. Qué bien, y si seguimos esta regla de 3, ¿cuál va a ser el resultado final? Pues redoble de tambores, porque mira qué rico lo que te traigo. Unos fingers de aguacate rebozados con panko y acompañados con salsa tzatziki. Y yo te voy a ir traduciendo, ¿verdad? Porque te he Sí, soltado. por favor, gracias. El aguacate, genial, cumplimos la primera regla de un rebozado saludable. Lo que estamos rebozando es súper sano, aguacate, cargado de vitaminas, de minerales. En segundo lugar, el panko, el pan rallado japonés que tenemos por aquí. Antes lo hemos pasado por huevo. Y te he dicho fingers, pero sabes, fingers es lo mismo que palitos, deditos, pues esto. Todo aquello que rebozamos y que es pequeñito. Pero está frito. Pues tú qué quieres, Miri, tú acércate un poco. A ver. ¿Qué te parece? Me parece a simple vista que sí, está bastante brillante, pero siendo tú, no sé Pues qué no, decirte. claro que no, esto es un mimetismo, Miri, porque no, parece que está frito, pero simplemente está hecho al horno o en una famosa freidora de aire que ahora podemos encontrar en cualquier lado. Y esto está genial porque con un buen golpe de calor, unos 200 grados durante 10 minutos, directamente se dora este pan rallado y da aspecto de fritura. Importantísimo, Miri. Hemos dicho que es un periodo de tiempo muy corto, así que cuando rebocemos y lo metamos en el horno, el alimento que metamos dentro tiene que estar cortado muy finito si es en crudo para que se cocine en poquito tiempo, o directamente podemos rebozar un alimento que no necesita cocinarse, como el aguacate. Muy bien. ¿Y la salsa? ¿Cómo la haces? La salsa tzatziki, Miri, es una salsa griega. Porque llega el calorcito, todos nos queremos ver ahí en la playa, entonces ya que no podemos, acercamos la playa a nosotros con esta salsa que se hace a base de yogur griego, que lo tenemos por aquí. Genial, rico en vitamina D para que se absorba mejor el calcio. Añadimos potentes aromáticos porque esta salsa no lleva una pizca de sal, como ajito pelado. Al ajo, importante, siempre le quitamos el germen, que es lo que tiene en el centro, para que no nos repita. Como no, un chorrito de limón. Limón, también nos vale lima, que está buenísimo. Vamos a añadir pepino, que le da un montón de frescor. Podemos triturarlo directamente todo o añadirlo así en daditos pequeños, que esto se llama brunoise. Y por aquí un aromático que a mí me chifla. Mira, cógete un poquito. ¿Es eneldo? Y lo vas oliendo. Eneldo, que tiene, es un aromático incluso un poco dulce. Chorrito de nuestro aceite de oliva virgen extra maravilloso. Mezclamos y esta salsa la podemos utilizar para acompañar unos fingers, para aderezar una ensalada, por ejemplo, que le queda fenomenal ahora en verano, o incluso para acompañar una hamburguesa. Y de esta manera vamos a tener un rebozado más rico, yo creo, y además más saludable, como vais a comprobar siguiendo los consejos y las recetas que os damos en el programa y que siempre podéis seguir en RTV Play y en las redes sociales de Saber Vivir. Así que muchísimas gracias, Marta, por estas 3 palabras, animarnos a cocinar. Venga, pues te respondo con 3 palabras. Miri, nos tenemos que cuidar con salud. Muy bien, 3 palabras que nunca debemos olvidar, sobre todo si llegamos a la mesa con mucha hambre. ¿Y es hambre lo que tenéis a esta hora del día? ¿Hambre de verdad? ¿Y qué tipo de hambre? Porque no todas las hambres son iguales, como enseguida vais a comprobar. Será justo a la vuelta de este viaje a la Costa del Sol para disfrutar de su gastronomía, de sus aguas termales y hasta de su cerámica relajante. Vamos, un planazo de salud. Nos ponemos manos a la obra porque hoy hemos venido a la Costa del Sol para hacer una actividad que nos permitirá no solo desconectar y relajarnos, sino también crear. Y vamos a hacer una bolita, ¿vale? Así con la mano, un dedo dentro, un dedo fuera y vamos a ir pinchando. ¿Qué es lo que atrae a la gente para venir a hacer un curso de cerámica? Principalmente es hacer algo con las manos, desconectar con el barro y es un material muy agradecido también.
¿Qué tipo de público suele venir a estas clases? ¿Niños, gente más mayor? De todo, son ¿no? de todo. Todo el mundo busca lo mismo, desconectar, ¿no? Sí, porque hoy hay mucho estrés, ¿no? Y aquí... Aquí no hay estrés, aquí es tu cuenco. Hasta en algún sitio puede dar más. Siri, ¿tú qué estás creando? Estoy haciendo un proyecto que me inspiré en el confinamiento y se llama 99 corazones confinados. Es un corazón por cada día del primer confinamiento. El tiempo se para. Es como se dice en inglés, my happy place, mi lugar feliz. La provincia de Málaga tiene rincones en su interior que no debemos dejar de visitar, como Casares o los Baños de Dionda. Bueno, Javier, ¿qué tiene de especial un lugar como este? Pues ya la propia leyenda le asigna una cronología romana que desde luego no está probada materialmente, pero bueno, incrementa lo que es su popularidad. O sea, ¿de cuándo son estos baños realmente? La única certeza material que tenemos es a partir del siglo XVIII. Las aguas siempre han tenido asignadas propiedades terapéuticas para la piel fundamentalmente. Son aguas sulfurosas. Estamos viendo que tienen un caudal bastante abundante, ¿no? De 190 litros por segundo. Un color muy y un llamativo. color que atestigua la presencia de la azufre. Mantiene una temperatura media de alrededor de 22 grados durante todo el año. Está fantástico esto para bañarse todo el año. Todo el año. Bueno, Rodrigo, ¿qué vamos a comer hoy? Un gazpacho de aguacate, de aquí de la zona, que se da mucho. Es como un gazpacho tradicional, pero sustituimos el tomate por el aguacate. Después vamos a hacer una ensalada. Lleva un pesto rojo, que es como el pesto tradicional italiano. Lo que pasa es que le metemos un poquito de tomate rojo seco. También tenemos el que le guste la carne, pues lógicamente estando en zona de sierra, pues tenemos la paletilla, tenemos el entrecot. Y aparte tenemos la suerte que tenemos el mar aquí al lado. Por lo tanto también trabajamos tema de pescado, el pulpo, en fin. O sea, que es una ubicación maravillosa. Perfecto. Entre la montaña y la costa, el Sí, producto sí, no sí, puede sí. ser mejor. Bueno, pues yo voy a aprovechar, voy a comer y a disfrutar luego de este paisaje maravilloso. Pues sí, mira el entorno que tenemos aquí, así que nada, a disfrutar. A estas horas y en pleno domingo es normal sentir un poco de apetito, especialmente si hemos desayunado poco o antes de lo habitual. Pero ¿qué pasa si el hambre se nos despierta en cualquier momento y a cualquier hora del día? Pues nos lo va a explicar Julia Jiménez, experta en psiconutrición, porque la mente y la nutrición siempre van de la mano. Julia. Así es, Miriam, y es que mucho más frecuente de lo que pensamos, cuando experimentamos hambre, no siempre responde ante una necesidad fisiológica, sino que a veces se despierta ante determinados estímulos que nos llevan a ese deseo de comer. Vamos, que comemos lo que deseamos en ese momento. Efectivamente, y a veces sí que responde a una necesidad fisiológica, y es que llevamos muchas horas sin comer y es lo que llamamos hambre estomacal, que es un tipo de hambre, pero en otras ocasiones no. Y en ese caso es el hambre de lechuga, de tomate crudo, de manzana. Efectivamente, comemos lo que pillemos porque realmente nuestro estómago y nuestro intestino llevan muchas horas vacíos y realmente pues, comemos cualquier cosa que pillemos porque es una hambre fisiológica real. Claro, luego está cuando te tomas un bollo, por ejemplo, en lugar de una lechuga, ¿no? que te pones excusas diciendo, por ejemplo, es que el cuerpo me pide azúcar. Efectivamente, y es que a ese nos estaría despertando otro tipo de hambre, que es el hambre visual, ya que son alimentos súper apetitosos, muy visibles, muy vistosos, y la vista es un sentido que tiene mucha importancia, ¿no? en los seres humanos. Claro, lo vemos, nos parece muy tentador, lo deseamos y nos lo comemos. Efectivamente, y además, conociendo esta información, ¿no? podemos utilizarlo a nuestro favor y preparar platos muy apetitosos, muy vistosos, con muchos colores, como una ensalada, ¿no? ahora que llega el buen tiempo. ¿Y el olfato también nos empuja a comer? Bueno, desde luego, y esto es otro tipo de hambre que se llama hambre olfativa, y el hambre olfativa lo que responde es ante este aroma, ¿no? que desprende, por ejemplo, el pan recién hecho o un sofrito casero, y que, bueno, conociéndolo, pues también nos puede ayudar mucho para preparar alimentos, platos con muchas especias, ¿no? con mucho aroma. Y si lo que te resulta apetecible, por ejemplo, es una galleta que solamente la hueles, la ves y dices, es que se me hace la boca agua. Bueno, si se nos hace la boca agua, ahí lo que entra es el hambre bucal, ¿no? que es esta sensación de buscar como esa patata de bolsa, ¿no? que cruje en la boca, o esa onza de chocolate que se derrite. Buscamos la sensación en boca, ¿no? de ese alimento.
Muchas veces esa galleta nos la tomamos después de pues, decir, bueno, está aburrida, baja de ánimo, me la tomo y digo, es que la necesitaba. Bueno, hay otro tipo de hambre, que es el hambre de corazón. Y es que en estos casos no nos vale otro alimento, probablemente nos vale esa galleta porque sabemos que nos va a acompañar en esa emoción como necesitamos. Y aunque nutricionalmente quizás no sea tan interesante, aquí entra bueno, el papel de la salud mental, ¿no? Y es que nos va a acompañar mucho en esa emoción. Claro, no te acompaña la manzana, te acompaña la galleta, ¿no?, en esa emoción. Efectivamente, y de hecho en esa situación, que a lo mejor lo que queremos es la galleta, pero también tenemos la manzana, si elegimos la manzana, lo que entra en juego es el hambre mental. Y es esta elección que hacemos desde la información, desde los conocimientos, ¿no?, desde la mente, que sabiendo que la manzana es más nutritiva, pues la elegimos, ¿no?, con respecto a la galleta. Y con tantos tipos de hambre sobre la mesa, ¿cómo sabemos cuál es el hambre de verdad? Bueno, pues Miriam, esto es muy interesante porque todas las hambres son de verdad. Todas son hambres reales porque responden ante necesidades reales. Entonces lo importante es saber escucharlas, validarlas, abrazarlas, ¿no?, para cuidar nuestra salud física y también nuestra salud mental. Pues tengamos desde hoy una relación más sana con los alimentos. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Miriam. Un placer. Buena salud física y también buena salud mental y emocional. Eso es lo que nuestro organismo necesita y nadie mejor para describirlo con el amor de las palabras más bellas que una mujer periodista y escritora tan grande como esta, Rosa Montero. Soy de sonrisa muy fácil y de risa muy fácil. Tengo suerte, debo tener una sopa química muy favorable porque tengo esa virtud animal que es la alegría, ¿no?, que no tiene nada que ver con la felicidad. La alegría es una virtud animal que hace que todas tus células se regocijen del hecho de estar vivas, o sea que tengo suerte de tener eso. Yo toda la vida me sigo sintiendo como una niña, o sea, hay una parte de mí que no ha madurado, que además es literal, porque es una de las cosas que cuento, ¿no?, en el peligro de estar cuerda, es que hay un tanto por ciento de la población, que yo calculo en un 15% o así, que nos saltamos una fase de la maduración neuronal, ¿no? El peligro de estar cuerda es un verso, el título es un verso de Emily Dickinson y trata de las relaciones entre la locura y la creación y locura, ¿no? Y la verdad es que creo que es el libro de mi vida porque desde muy pequeña he estado preocupada con estos temas. La primera línea del libro es: yo siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y creo que ahora he conseguido contestarme. Hay que tener en cuenta que hasta los 30 años tuve ataques de pánico y son ataques de miedo a la muerte en realidad, aunque están ocultos, no están camuflados. Si mi vida fuera una novela, ¿qué título le pondría? Pues es difícil, porque además los títulos de las novelas emergen naturalmente mientras la escribes, entonces viva hasta el final. Un día bonito, pues es levantarme, salir a dar una vuelta con mi perra. Ahora, antes tenía dos, pero ahora con una vuelta como de 1 hora. Cuando vuelvo, entonces desayunamos las dos, la perra y yo. Procuro comer sano, como mucha fruta, mucha verdura, me encanta la fruta y la verdura. Hago gimnasia, porque yo hago gimnasia todos los días que puedo y además mucha. Es esencial levantarse cada X tiempo de la mesa de trabajo y darse un paseíto, y no lo cumplo mucho. Tengo 4 tornillos en la espalda, sería bueno retomarlo, la verdad. Para mí saber vivir es conseguir aprender a vivir el presente, que nunca lo sabemos, siempre vivimos añorando el pasado o proyectados a un futuro que es inalcanzable porque no lo podemos controlar. Así que vivir el presente y vivir con ligereza. Con un buen libro, una buena peli o cualquier otra ocupación placentera ganas bienestar y hasta se alivia el dolor. Menos dolor y, por tanto, menos pastillas contra el dolor, Álvaro. Claro, Miriam, porque cuantas menos pastillas tomemos, mejor. Y te lo digo yo, un farmacéutico. Porque hay veces que con leer un buen libro, una peli que nos interese o hacer algo de ejercicio ligero es suficiente para distraerlo.
Sí, es cierto, pero digo yo que si el dolor no se pasa habrá que recurrir a un analgésico. Claro que sí, para eso están los analgésicos, para intentar eliminar el dolor o al menos tratar de aliviarlo. Eso sí, tienes que saber bien lo que te tomas, especialmente si te tomas algo sin receta. Claro, porque en la farmacia sin receta puedes ir directamente al paracetamol, al ibuprofeno, y del ibuprofeno se dice que es el malo de la película. Bueno, pero es que en las películas los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Pero eso no pasa con los medicamentos. Los medicamentos tienen sus efectos beneficiosos y sus posibles efectos secundarios. Al final, lo que pasa es que los medicamentos están bien o mal usados. No son ni buenos ni malos. Eso es cierto. Pero ¿no es verdad esa fama que tiene el ibuprofeno de hacer daño al estómago? Todos los AINES, todos los fármacos del grupo del ibuprofeno, pueden producir lesiones en la mucosa gástrica, pero solo cuando se toman en dosis muy altas o de forma muy continuada. No va a pasar nada, no tienes que preocuparte si tomas un ibuprofeno de forma puntual. Eso sí, ahora que estamos hablando de esto, es mejor que te lo tomes con el estómago lleno. ¿Te refieres a comer algo cuando te tomes la pastilla? Efectivamente, puedes tomar el ibuprofeno antes justo de comer, durante la comida o después de comer, pero siempre va a ser mejor que tomarlo en ayunas. El ibuprofeno tomado en ayunas se puede adherir a la pared estomacal y si eso pasa, se libera todo el contenido en una pequeña zona y eso es lo que puede producirnos una lesión gástrica. Si lo tomamos con el estómago lleno, todo ese medicamento se distribuye por el estómago y nuestro estómago será perfectamente capaz de tolerarlo. Eso sí, lo que jamás debemos de hacer es tomarlo con alcohol, porque no hay nada más irritativo para el estómago que mezclar antiinflamatorios y alcohol. Aclarado lo del estómago, ¿y qué me dices del corazón? He leído que el ibuprofeno también puede ser malo para las arterias. Está demostrado que hay relación entre un consumo continuo de ibuprofeno y un aumento de la presión arterial, que es algo muy serio. Pero por eso es por lo que hay que tomarlo en la menor dosis posible y solo cuando sea estrictamente necesario. Lo dice el prospecto, pero como nadie lo lee, pues ya te lo cuento yo. Entonces, para un dolor de cabeza, un dolor de muelas, de espalda o de rodillas y articulaciones, que es bastante habitual en las personas mayores, ¿qué es mejor, paracetamol o ibuprofeno? En el caso del dolor de cabeza depende del origen, porque no todos los dolores de cabeza son iguales. En el resto de los casos, el ibuprofeno nos puede venir bien. Al final, lo importante es saber que cuando hay inflamación hay que tomar ibuprofeno. Si no, salvo que el paciente tenga algún tipo de contraindicación con el paracetamol será mejor opción. Está bien para recordarlo, cuando hay inflamación, un antiinflamatorio. ¿Y qué me dices de esos alimentos con capacidad antiinflamatoria? Que no sé si la tienen o no. ¿A qué alimentos te refieres? Alimentos ricos en omega 3, como por ejemplo el pescado azul o las nueces. El omega 3 en los alimentos o en los suplementos es cierto que tiene cierta capacidad antiinflamatoria, pero como mucho nos servirá de preventivo, jamás nos va a servir para tratar el dolor agudo. ¿Y qué me dices de otras especias o hierbas, como por ejemplo el jengibre o la cúrcuma, que se vende también como suplemento en las farmacias, de hecho? Se venden extractos concentrados de esas plantas que llevan sustancias que tienen capacidad antiinflamatoria. Pero al final, tomar esos suplementos, si no llevamos un estilo de vida saludable que nos ayude a evitar la inflamación que de verdad importa, la lipoinflamación no va a servir de nada. La lipoinflamación, dices, la inflamación por la grasa. La que se produce por acumulación de grasa visceral y que produce una inflamación generalizada y que no se puede tratar con medicamentos. La única forma de prevenirla es llevando un estilo de vida saludable, una buena dieta y haciendo ejercicio. Y para eso nunca es tarde. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, Miriam. ¿Y qué ejercicio físico y mental se practica en todo el mundo y a todas las edades? Pues uno que nos llegó de Oriente y llegó para quedarse porque da mucho bienestar. Es el yoga, enseñado por personas tan expertas como Xuan Lan, con sus sabios consejos para mover el cuerpo y calmar la mente. Os dejamos hasta el domingo que viene. Feliz semana y cuidaos mucho. Hola, namaste, soy Xuan Lan, profesora de yoga, y hoy vamos a hablar de bienestar físico y mental y cómo cuidarlo. El bienestar es un concepto porque es una evaluación, no es como un hecho. Es una evaluación personal e íntima de cómo uno se siente. Cada uno tiene sus criterios y necesidades. Tiene que entenderlo para poder trabajarlo. Estoy convencida que el yoga y la meditación son disciplinas que pueden ayudar a alcanzar el bienestar. Primero en esta fase de observación, de autoconocimiento, y luego tomar las medidas para alcanzar este bienestar. Los beneficios son numerosos. Tanto a nivel físico, estiras, respiras mejor, tienes una mejor postura corporal, pero también a nivel mental, te concentras mejor, duermes mejor, eres menos irritable, ayuda mucho a lidiar contra el estrés. Tiene muchísimos beneficios que descubrimos
con una práctica regular. Cualquier persona lo puede hacer a su medida, desde los pequeños, los niños, la gente mayor, los deportistas y por supuesto la gente que pasa mucho tiempo sentados, trabajando o de pie o sentados y que necesitan moverse. A corto plazo el yoga puede ser frustrante porque la gente se fija solo en las posturas. Si le das un poquito de tiempo, rápidamente la gente encuentra y nota estos beneficios. Es alcanzar su propio bienestar. Y me di cuenta que lo que falta es técnicas, consejos muy prácticos para el día a día. Entonces, este libro está basado en cómo llevar el tema del bienestar en nuestro cotidiano. Cuerpo-mente tenemos la tendencia en separarlo. Lo que nos alimenta tiene un efecto sobre el cuerpo, por fuera y por dentro. El ejercicio nos ayuda también a sentirnos mejor, a dormir mejor, con lo cual hay que trabajarlo como un conjunto. Para mí el desayuno es un momento importante, le dedico tiempo. El intestino es el segundo cerebro donde se genera la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces ya sabemos que lo que ingerimos tiene un efecto sobre nuestro estado de ánimo. Todo el mundo puede aprender a comer bien y equilibrado, pero hay que tener una base de conocimientos. Hay que aprender dónde están las vitaminas, los minerales. Hoy en día la gente siempre dice no tengo tiempo. Entonces, parar es casi imposible. Ralentizar sí quizás. Si nos organizamos mejor, podemos encontrar el momento de disfrutar del momento presente, de disfrutar de una buena comida, de una reunión, de un encuentro o de no hacer nada. Y saber que no hacer nada es muy bueno también para la salud.